Mi suegra me avergonzó en Facebook por ser infértil, así que publiqué pruebas de que en realidad es mi esposo quien no puede tener hijos. Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi suegra me avergonzó en Facebook por ser infértil, así que publiqué pruebas de que en realidad es mi esposo quien no puede tener hijos. Me había estado mintiendo durante años. Hola a todos. Yo, una mujer de 29 años, me casé con mi esposo, un hombre de 30 años, hace 4 años y comenzamos a intentar tener un bebé hace aproximadamente medio año. Fue mi idea tener un bebé porque sentía que estaba lista para ser madre y también porque realmente quería ser madre desde que me casé. Amo a los niños y siempre quise tener una gran y feliz familia propia, así que 3 años en el matrimonio parecía ser el momento adecuado. Mi esposo quería esperar un par de años más, pero le convencí de que era el momento correcto y que esperar hasta más tarde podría llevar a complicaciones de salud para mí. Entonces, este era el momento ideal ya que ambos estábamos bien financieramente también y finalmente accedió después de un par de días. Pero pasaron casi 6 meses y aún no teníamos un bebé. Con el corazón pesado, acepté que ninguno de nosotros tenía problemas de fertilidad. Tenía un presentimiento de que era mi esposo y no yo por ninguna razón específica, pero, por supuesto, ambos teníamos que hacernos las pruebas. Estaba reacio a hacerse el examen y tuve que presionarlo mucho para que fuera a hacerse la prueba y también me hice la prueba. Unos días después, recibimos los resultados y, tal como esperaba, era mi esposo quien era estéril. Me decepcionó mucho descubrir que no podíamos concebir de manera natural y tendríamos que buscar alternativas que nos costarían mucho más de lo que habíamos planeado. Así que decidimos abandonar la idea por ahora porque estábamos bastante desanimados con los resultados. Esto sucedió hace aproximadamente un mes. Pensaba que lo consolaría, pero parecía más molesto que triste, lo que me pareció un poco extraño. Por supuesto, ahora sé la razón por la que estaba molesto y no triste ante la noticia. No era una noticia para él, pero hablaré de eso más adelante. Antes de entrar en ese lado de la historia, quiero hablar sobre mi suegra. Como dije, mi esposo y yo habíamos decidido no tener un bebé por el momento porque ambos estábamos emocionalmente agotados. Sin embargo, mi suegra sabía que habíamos estado intentando concebir durante un tiempo porque mi esposo le había dicho que debería estar esperando un nieto 1 o 2 meses después de que decidimos empezar a intentarlo. Ella estaba muy emocionada y yo estaba feliz de compartir esa emoción con ella porque mi esposo parecía más nervioso que emocionado, pero no pensé que fuera inusual porque ser padre es un gran tema y es natural estar nervioso. Pensé que estaría más emocionado cuando el bebé llegara, por lo que no hice un tema de eso. Mi suegra estaba muy emocionada y siempre nos preguntaba si teníamos alguna noticia para ella cada vez que venía de visita, pero se decepcionaba cada vez. Cuando supe que mi esposo era estéril, no tuve valor para contárselo y no creía que debiera compartirlo. Entonces, después de recibir el informe, mi suegra nos visitó nuevamente y otra vez, preguntó si ya había concebido e incluso sugirió algunos médicos a los que podríamos acudir si teníamos problemas. Estaba a punto de decirle que habíamos decidido abandonar esa idea, pero mi esposo dijo que estábamos bien y que ella sería la primera en saber cuando estuviera embarazada. Estaba un poco sorprendida de que le ocultara esto a su mamá, pero después de que ella se fue, él explicó que no estaba en el estado de ánimo correcto para explicarle esto a su mamá en ese momento. No estaba muy satisfecha con esa respuesta, pero no lo cuestioné porque realmente no era asunto mío lo que él le contara a su mamá. Él y su madre están muy unidos porque eran todo lo que tenían mientras él estaba creciendo, ya que su padre falleció a muy temprana edad. Eran solo él y su madre contra el mundo y me dijo que ya me había decepcionado, no estaba mentalmente preparado para decepcionarla también. Eso fue realmente triste, por lo que no insistí para que le contara la verdad a su mamá. Sin embargo, empezó a molestarme. Cuando ella comenzó a enviarme consejos todos los días y a llamarme cada tercer día para preguntarme si ya estaba embarazada, insistiendo en llevarme a un médico, me incomodó mucho. Ya estaba molesta porque no iba a ser madre para finales de año como lo había planeado y lo último que necesitaba era un recordatorio cada 2 días cuando estaba intentando superar la decepción. Así que hace una semana y media, finalmente le dije a mi esposo que debía decirle la verdad a su madre para asegurarse de que dejara de llamarme cada 2 días, ya que era bastante duro para mí mantener este secreto. Él estuvo de acuerdo en contárselo y finalmente las llamadas cesaron. Dejó de visitarnos, llamar o enviar mensajes, y solo hubo silencio de su parte, lo que me pareció un poco extraño. Pero yo también estaba pasando por mucho, así que no me molesté en buscarla y me dije a mí misma que me contactaría cuando estuviese lista.
Olvidé eso por un tiempo e intenté concentrarme en mi trabajo para distraerme, pero desafortunadamente, recibí un horrible recordatorio de todo lo que estaba pasando, en forma de una publicación despectiva en Facebook por parte de mi suegra. Hace 5 días, publicó que lamentaba haber dejado que su hijo se casara conmigo. Adjuntaré el texto de la publicación aquí, porque realmente no tengo energía para parafrasearlo. Así que esto es lo que ella publicó. Hace 4 años, mi hijo me contó que iba a casarse con Elisa, mi nombre, y yo estaba encantada de que por fin iba a formar una familia. Deseé que su hijo tuviera una infancia mejor de la que él tuvo y pensé que Elisa sería la que le ayudaría a tenerla. Pues estaba muy equivocada. Esta horrible mujer engañó a mi hijo para casarse con ella y ahora tiene el descaro de decirle que no podrá darnos un hijo porque es estéril. Nos ha estado engañando durante 4 malditos años. No puedo creer que permití que mi hijo se casara con esta repugnante mujer que no le importa nada más que a ella misma, sus propios sentimientos y su propia carrera. Eso es todo. Casarte con ella fue la peor decisión de tu vida, Rick, mi esposo. Pido a todas las madres que, por favor, manipulen para que las mujeres que se casen con sus hijos no sean como mi mentirosa, maquinadora e infértil nuera. Nunca, jamás, perdonaré a esta malcriada por jugar con los sentimientos de mi hijo y los míos. Será castigada por el dolor y la angustia que nos ha causado a ambos. Por favor, mantengan a mí y a mi hijo en sus oraciones y esperen que podamos pasar por esta difícil etapa de nuestras vidas. No merecemos esto. Y entonces, ella publicó esa calumnia hace 5 días y obviamente me quedé en shock y tuve que regresar rápidamente a casa. Mi suegra y yo no éramos las mejores amigas, pero siempre habíamos sido amistosas entre nosotras, así que esto fue un gran shock para mí. Tuve que abandonar mi trabajo a medias porque estaba recibiendo llamadas de varios parientes y amigos ya que ella me había etiquetado a mí y a mi esposo en la publicación. Aunque me desetiqueté, el daño ya estaba hecho y la gente seguía enviándome mensajes preguntando qué estaba pasando. Ignorándolo todo, volví a casa lo más rápido que pude para hablar con mi esposo al respecto. Él no contestaba mis llamadas ni respondía a mis mensajes, y volvió a casa 1 hora después de mí. No se desetiquetó de la publicación así que todavía era visible en su perfil, y todos nuestros amigos en común podían verlo, lo que no era nada bueno para nosotros. Para entonces, me había percatado de que mi esposo le había mentido a su madre acerca de quién era el infértil y ella lo había creído. Estaba furiosa y muy confundida, pero decidí quedarme hasta que él volviera a casa para enfrentarlo. Cuando finalmente llegó a casa, intentó calmar la situación, haciéndola parecer como un malentendido, pero yo sé que no lo fue. Después de que le reclamé un poco, finalmente confesó que le mintió a su madre porque no tenía el valor de decirle la verdad. Incluso tuvieron una gran pelea porque ella le dijo que me dejara, pero él se negó. No habían hablado durante un tiempo después de su pelea. Ella había hecho esa publicación por resentimiento y enfado y él quería que la ignorara. Obviamente, eso me enfureció porque ¿cómo se supone que debería ignorar algo de esta índole donde ella me estaba avergonzando públicamente por algo que ni siquiera era cierto? Por lo tanto, le dije que él podría solucionarlo por su cuenta y hacer que su madre me pidiera una disculpa pública, o yo misma tomaría el asunto en mis manos y lo manejaría a mi manera. Me dijo que no podía hacer nada de eso y en el momento en que lo dijo, supe que había terminado con él. Primero, había mentido a su madre sobre mí y ahora, pensaba que podía manipularme y hacerme la responsable de algo que ni siquiera era mi culpa. Así que le dije que se fuera al infierno. Hice una maleta y me fui al hotel más cercano donde finalmente respondí a las llamadas y mensajes importantes, aquellos de mi familia. Mis padres viven en otro estado y no hablamos muy a menudo porque ambos estamos muy ocupados. Ellos tienen un pequeño negocio y yo tengo trabajo, así que solo hablamos a veces, pero cuando lo hacemos, las llamadas siempre duran más de 1 hora. Les mantuve informados durante mi embarazo y fueron muy solidarios cuando se enteraron de que mi marido era infértil y nunca dijeron nada malo de él ni me acusaron de nada, como lo había hecho mi suegra. Y así es porque soy quien soy y mi marido resultó como es. Claramente, la forma en que fuimos criados fue muy diferente porque las personas eran muy, muy diferentes. En fin, hablé con ellos y les conté sobre la pelea que tuve con mi esposo y cómo lo había dejado en casa para venir a quedarme en un hotel. Me dijeron que estaban orgullosos de mí por defender lo que creía e incluso ofrecieron venir a ayudarme en lo que pudieran, pero les dije que se quedaran. Su fe en mí era toda la seguridad que necesitaba. Pensé que marcharme sería la parte más difícil y que, como había terminado con eso, no tendría que lidiar con más cosas, pero estaba equivocada.
La publicación de mi suegra fue eliminada unas horas después de que me fui, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Mucha gente había visto esa publicación, pero no me importaba nadie aparte de mi familia inmediata y amigos, y les había dicho a ellos que nada de eso era cierto y les había explicado la situación. Así que no sentí la necesidad de hablar con nadie más sobre esto. Ya estaba bastante molesta desde que recibí los resultados de la prueba de fertilidad y mi relación con mi marido había estado tensa porque, como dije, siempre estaba molesto y no lograba relajarse ni siquiera cuando intentaba animarlo. Esa publicación y su reacción a ella fue el golpe final y finalmente me fui sin planes para el futuro. Claramente, en algún lugar en mi interior, sabía que tendría que solicitar el divorcio, pero también quería que él volviera a mí y se disculpara por lo que hizo, pero esa disculpa nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue un mensaje de una mujer que afirmaba ser su exnovia. 3 días atrás, ella se puso en contacto conmigo y aunque estaba escéptica acerca de su identidad y pensaba que era alguien jugándome una broma, ella lo demostró enviando un par de fotos de ella con mi marido hace tiempo. Me contó que ella fue su novia justo antes que yo y estuvieron juntos por alrededor de 3 años. Conocí a mi marido cuando tenía 23 años en una cita a ciegas y después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Él me había dicho que nunca se había tomado en serio a ninguna de sus ex, pero esta mujer afirmaba que estuvieron juntos por casi 5 años e incluso tenían planes de casarse. Se habían conocido en la universidad y, al parecer, llevaban juntos hasta el año en el que lo conocí. Según la línea temporal de su historia, habían terminado unos meses antes de que él empezara a salir conmigo, pero él nunca me habló de esto. Quedé en shock al enterarme de todo esto y empeoró cuando me dijo que el motivo habían terminado porque ella quería tener una familia e incluso habían estado intentando tener un bebé. Aún no se habían casado porque sus padres no estaban listos para verla casada, pero ella se sentía preparada para construir una vida y una familia con él, así que no les importaba no estar casados. Pero naturalmente, ella no podía quedar embarazada y tuvieron que someterse a pruebas. Obviamente, descubrió que él era infértil. Intentó aceptarlo y estar bien con ello, pero él se puso furioso con ella y después de muchas peleas y toxicidad, finalmente rompieron. Luego él me conoció a mí y ella quiso advertirme, pero decidió no interferir porque pensó que no era asunto suyo. Si se enteró de la publicación de mi suegra a través de otra amiga de la universidad y fue entonces cuando sintió que debía contarme sobre su historia. No sabía qué hacer, me quedé en shock y recuerdo llorando a mares porque todo lo que había creído sobre mi esposo resultó ser una gran mentira. Estuve molesta durante todo un día, aunque sabía que esto me ayudaría en el divorcio, simplemente no tenía ánimos para hacer nada, mucho menos hablar con un abogado. Estuve triste durante un día completo y solo seguía repasando todas mis conversaciones con mi esposo mientras intentábamos. Él podría haber sido honesto conmigo sobre todo esto, pero eligió no serlo. Solo seguía sintiéndome peor y, finalmente, la pasada tarde, decidí publicar los resultados de la prueba de fertilidad de mi esposo en Facebook y etiquetarlo a él y a su madre, tal y como mi suegra había hecho cuando estaba enfadada. Ambos resultados nos habían sido enviados por correo a los dos, ya que eso es lo que habíamos querido, pero en su caso fue un tiro por la culata porque no tenían nada en contra mía. Fue una acción mezquina y vengativa solo para humillarlo, lo admito. Publicé eso y apagué mi teléfono para que nadie pudiera contactarme. Mi esposo ni siquiera intentó hablarme después de que me fui, pero sabía que esta publicación lo haría enojar y se vería obligado a ponerse en contacto conmigo. Me llamó esta mañana y me gritó durante media hora aproximadamente mientras lo escuchaba pacientemente y luego colgó sin responder. Luego me envió un mensaje diciendo que lo que hice había arruinado su vida y era totalmente innecesario porque su madre solo había dejado la publicación durante un par de horas mientras que yo había dejado esa publicación, durante toda la noche y esta mañana. Y simplemente no era justo para él porque había convencido a su madre de que quitara su publicación. No sabía que había descubierto a su ex y el hecho de que siempre había sabido sobre su infertilidad. Así que le respondí por mensaje que había dejado la publicación de su madre suficiente tiempo como para que su ex la viera y se pusiera en contacto conmigo para decirme la verdad sobre él. No pensé que tendría una respuesta para eso, pero lo hizo. Me contestó diciendo que, independientemente de todo, estaba completamente desproporcionado por mi parte publicar algo tan personal. Y me refiero a que no está del todo equivocado y sabía que lo que hice fue mezquino y estuvo mal. Esa era la intención por lo que no sé por qué me siento tan culpable por publicar su informe en línea. Tal vez fue un acto impulsado por las emociones o tal vez lo merecía. Realmente no lo sé,
por eso estoy aquí, porque no puedo confiar en mi propio juicio en este momento mientras estoy lidiando con tantos problemas personales. Fui demasiado lejos al publicar el informe de fertilidad de mi esposo en línea después de que mi suegra me acusara falsamente de ser infértil en una publicación de Facebook y también dijera que mi esposo había tomado una decisión equivocada al casarse conmigo. Actualización 1. Hola, hoy finalmente pedí el divorcio. Ya era hora porque han pasado 2 semanas desde que me fui de casa. Eliminé la publicación después de leer todos los comentarios aquí. Se merecía todo lo que le sucedió, pero no quiero rebajarme a su nivel solo para sacarles una reacción. No soy mi suegra y no quiero hacer lo que ellos hacen solo por una venganza mezquina. Hablé con un abogado que una de mis amigas me presentó hace un par de días y con todo lo que mi esposo ha hecho, el arreglo debería ser fácil para nosotros. No hemos hablado desde aquel último mensaje de texto que él envió después de que publiqué sus resultados en línea y estoy bien con eso. Por fin me tomé el tiempo de agradecer a su ex por decirme la verdad, porque había estado ignorando a cualquiera que no fuera de mi lugar de trabajo ya que emocionalmente estaba muy agotada. Pero estoy mejorando e intentando arreglar las cosas por mi cuenta ahora. Supongo que este matrimonio no estaba destinado a ser y por eso está desmoronándose ahora. De alguna manera resultó bien que no pudiéramos tener un hijo porque no quisiera pensar en el lío en que estaría si estuviera divorciándome estando embarazada de su hijo. Porque todavía lo dejaría por mentirme que nunca había tenido una novia formal. Creo que 5 años con alguien califica como serio, especialmente si estás pensando en tener un hijo con esa persona, pero ahora está bien. Ya lo superé. Actualización 2. Entonces, una actualización súper rápida. Salí del hotel y me mudé con una amiga mía y compartiremos el alquiler. Es una casa grande y espaciosa y estoy feliz con este acuerdo ya que está en un vecindario mejor que en el que solía vivir. Él se queda con la casa porque pagó más por ella que yo y supongo que eventualmente recuperaré el dinero. Ahora la mala noticia es que obviamente tengo que volver a casa a buscar algunas de mis cosas porque no puedo seguir repitiendo los mismos 5 conjuntos que empacé cuando me fui. Y además hay varias cosas que no me llevé conmigo, por lo que tendré que volver a recoger mis cosas de todos modos y tendré que verlo. Ya hablé con él y fue muy corto y seco. Quería despegarme la venda lo más rápido posible, así que le mandé un mensaje diciendo la hora a la que iré y me dijo que estaba de acuerdo. Así que iré mañana después del trabajo a empacar mis cosas y mudarme correctamente con mi amiga. Va a ser extraño verlo después de tanto tiempo dados los acontecimientos, pero al menos creo que obtendré algún tipo de cierre. Me siento tan rara pensando en el proceso de divorcio porque es simplemente loco que he pasado los últimos 4 años de mi vida con este hombre solo para descubrir que todo lo que creía sobre él era una mentira. Solo espero que todo vaya bien mañana y que no sea dolorosamente incómodo o lo que sea. Actualización 3. Hola a todos. Estoy en mi nueva casa ahora y es bastante tarde aquí, así que por favor disculpen cualquier error que cometa mientras comparto lo que sucedió hoy. Entonces, como dije, finalmente lo encontré en persona hoy y fue realmente extraño y tenso. No hablamos mucho porque no queríamos hacer sentir incómoda a mi amiga mencionando lo que había pasado, así que simplemente empacamos en silencio mientras él veía el partido que estaba en la sala de estar. Mi amiga y yo tampoco hablamos porque queríamos terminar las cosas y marcharnos. Justo antes de que estuviera a punto de irme, mi esposo me detuvo y me dijo que quería hablar conmigo en persona. Así que mi amiga salió y esperó en el auto mientras mi esposo me sentaba y se disculpaba por todo. Sonaba molesto, pero no había marcha atrás. No dije que lo perdonaba, porque realmente no podía. Al menos no ahora. Tal vez en algún momento en el futuro cuando sea mucho mayor y haya vivido lo suficiente para dejar ir el pasado, pero ahora mismo, es demasiado reciente y fresco para simplemente perdonar. Así que no dije algo que no sentía, pero sí le pregunté por qué exactamente me había mentido. Porque de una forma u otra, sabía que lo descubriría. No es como si no me hubiera casado con él si supiera que era infértil y aun si no lo hubiera hecho, debería haber sido honesto y directo conmigo. Fueron todas las mentiras y las falsas esperanzas las que me hicieron sentir que había estado jugando conmigo todo el tiempo y finalmente tuve la oportunidad de obtener una respuesta sobre por qué había hecho lo que hizo. ¿Y saben qué dijo? Me dijo que pensaba que los resultados podrían haber sido diferentes esta vez. Ojalá estuviera bromeando, pero esa fue su razón y él se mostró completamente serio mientras me lo decía. Pensé que me reiría de eso porque simplemente era increíble, pero me contuve.
Era una negación a un nivel completamente diferente y realmente sentí pena por él porque claramente deseaba un hijo tanto como yo, y esa era la razón por la que aún se negaba a aceptar el hecho de que simplemente no podría tenerlos. Fui honesta con él y le dije que el divorcio no sería fácil y que definitivamente no mantendríamos contacto después de esto, pero también le aconsejé que buscara ayuda porque lo que me hizo estuvo realmente mal. No respondió a eso, así que me fui sin decir otra palabra. Eso fue lo que pasó y me siento aliviada, de una manera extraña. Estoy feliz de haberlo visto por última vez y haberle dado una buena reprimenda. Eso fue realmente satisfactorio y espero poder seguir adelante ahora.